Padre, dándote gracias por el privilegio que nos das de estar una vez más en tu presencia. Nos ponemos en tus manos, Padre, te pedimos dirección, sabiduría, entendimiento, Señor, para que al traer tu palabra podamos, Señor, ser edificados. Te pido que sea tu Espíritu Santo el que reine, así como sentimos tu presencia en el tiempo de alabanza, podamos seguir sintiendo tu presencia a través de este tiempo que vamos a estar compartiendo tu palabra. Te pido que prepares nuestras vidas, nuestros corazones y que podamos recibir tu palabra, Señor, con humildad y que podamos, Señor, aplicarla, que podamos ser edificados, que podamos ser transformados por el poder de ella. Oramos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice, amén. Hoy concluimos la serie de mensajes titulada Bondad. Es la cuarta parte, cuarto mensaje ya y el último de esta serie de mensajes llamada o titulada Bondad. El tema de hoy se titula Mejorando tu servicio, mejorando nuestro servicio. Cuando decimos nuestro servicio, no decimos el servicio, el tiempo que venimos y tenemos un servicio en español, sino nuestro servir, el servir a Dios, el servir al prójimo. A eso es a lo que se refiere cuando decimos mejorando tu servicio. Si usted tiene su Biblia ahí en el texto de Primera de Corintios capítulo 13, verso 5, dice, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. El amor no hace nada indebido. En otra traducción, nada más que no dice en español, pero en inglés, en la traducción New IV Version, nueva versión internacional, ahí está en la pantalla, dice así, it does not dishonor others, does not dishonor others. Eso quiere decir que no deshonra a otros, no critica, no juzga, no le falta el respeto a otros. En otras palabras dice, it is not self-seeking, no busca lo suyo, lo suyo propio, no es egoísta. Eso es lo que quiere decir, pero en inglés me gusta la traducción porque realmente en el significado en español no dice lo que queremos enseñar en este día, no dice que no deshonra a otros, sino dice no hace nada indebido. Deshonrar a los demás revela que no importa lo que son las personas. Yo aquí tengo un letrero que decidí fabricar ahora esta mañana y me lo voy a poner así, no sé si lo alcanzan a leer desde allí. ¿Sí se lee? ¿Qué dice? ¿Te importo? ¿Te importo yo a ti? Solo tú lo sabes, ¿verdad? Solo tú y Dios lo sabe. Pero ese es el tema. Cuando alguien nos importa, nosotros no hacemos nada indebido contra esa persona. Cuando nosotros amamos a la persona, no la deshonramos, no la juzgamos, no la criticamos, no la tratamos mal. Antes de seguir en este mensaje, yo quiero que vean un video acerca de cómo se sienten las personas cuando son maltratadas, cuando no son bienvenidas, cuando no son bien atendidas, cuando no se les da el lugar que merecen. Si está listo el video allí. Sonido. Si no tiene el sonido, pues vamos a explicarlo. Gloria a Dios. A veces las computadoras pues no cooperan, no colaboran y pues hay que
hay que entenderlo. No es lo importante el video, pero el video es un restaurante donde está pasando una pareja y ellos quieren llegar a probar la comida en este lugar y al llegar nadie los atiende, están allí sentados en la mesa por varios minutos y no vienen a pedirles su orden, a darles un vaso de agua y ellos terminan pues siendo defraudados. ¿Restaurante oriental? A ver si se oye. Entremos, mira, hay empanadas de charque y sonso y aquí no tardan, te va a gustar. No, mejor vamos a comer al local de la Ay, esquina. Te sirven Oscar. harto. Mejor probemos algo típico oriental. Ya, esta vez. Te voy a dar gusto. No te vas a arrepentir. Aquí, ahí hay una mesa, mira. Siéntate. Gracias, Carita. Está bonito, ¿no? Y... Lo raro es que no venga nadie a atender. Sí, está casi vacío. Señora, ¿nos atiende, por favor? Hay que volver a la ofi. Nadie nos da bola aquí. Ya viene, mira. Buenas tardes. Yo quiero empanada de charque. Ya se han acabado las empanadas de charque, señor. O sea que no hay todo lo que está escrito en el menú. No hay todo lo que está escrito en el menú. Ay, comamos sonso con café, Oscar. ¿Tienes sonso, no? Sí hay. Ya tráiganos eso, por favor, sonso con café. Ay, yo quiero... Señorita. ¿Tiene agua con gas? Quiero algo frío. Pero pedí pues algo con sabor. Tamarindo. Tráiganos refresquito de tamarindo con harto hielo. Te va a gustar, vas a ver. Espera un ratito. Voy al baño. Listo. Gracias. ¿Qué? Asqueroso. Uf, se toma su tiempo aquí, ¿no? ¿Y el sonso? No hay sonso. ¿Y por qué no nos dijo antes? No hay sonso, no hay empanadas de charque. ¿Y qué tiene entonces? Empanadas fritas con queso. Bueno, aunque sea eso, tráiganos, pero tráiganos algo, por favor. Puedo creer. Pero esto no es tamarindo, es mocochinchi. Señora, ¿Qué? pedimos refresco de tamarindo, no mocochinchi. ¿Y qué quiere? El cocinero me ha dado eso, reclámele a él. Increíble. Tráiganos tamarindo y empanadas de queso. ¿Bien? Ya, es el colmo. Esto no me tapa ni una muela. Oiga, ¿dónde está el queso acá? Qué Señorita, la increíble. cuenta. 36 bolivianos. ¿Qué? 36. Necesito una factura detallada. Me muestra el detalle, por Llenitas favor. de grasa, sin queso. Que Qué se gaste el mal. aceite también, señora. A ver, muéstrame. Ratito. ¿Qué? Encima tienen el descaro de cobrarnos el mocochinchi. No puedo creer. No. Ay, no, Dios mío. Esto es Qué el colmo. increíble. Se lo hemos hecho hervir, señor. Y encima esta es capaz de esperar propina. Vuelvan pronto. Oiga, Oscar, me equivoqué. Esto parecía un buen lugar. Aquí no vuelvo más. Ni yo. ¿Qué pasaría si la atención fuese diferente? ¿Qué pasaría si la atención fuera diferente? Es lo que dice el final del mensaje ahí. Cuando nosotros vamos a cualquier lugar, esa es la atención que queremos que se nos brinde, es pues atención, lo que uno busca y el trato que uno merece, porque en lugares así pues uno está pues pagando por algo, pagando por un servicio. Y lo que hoy en día miramos en donde quiera, cualquier negocio, no solamente un restaurante, pero cualquier tipo de negocio, miramos pues que la deshonra a los demás está por un nivel muy, muy bajo. Donde quiera que vamos, las compañías, las empresas tratan de mantener un nivel de lo que se le conoce como servicio al cliente o customer service a un nivel alto, porque lo que hace regresar a una persona a un lugar es el trato que se le da. Nadie merece ser maltratada, nadie merece ser
eh, recibir un servicio malo. Así de que hoy en día el tratar mal a las personas está en un nivel muy alto a nivel nacional y quizás a nivel mundial. Las personas son maltratadas, menospreciadas, no se les reconoce lo que son, no son tratadas como gente. La gente siente bien el abusar de los demás. Muchas veces las personas que están en un poder, en una posición, abusan de su autoridad y tratan mal a las personas que vienen a solicitar un servicio. Imagínense que en una iglesia donde nosotros estamos mostrando el amor de Dios, las personas digan como esta pareja, no regreso más. ¿Por qué? Porque no se nos trató como nosotros esperábamos, como no se les dio el trato que estas personas que visitan las iglesias pues esperan. La cortesía hoy en día no es común, no se ve mucho, se ha perdido la cortesía, se ha perdido el buen trato para los demás. Yo trabajo en una empresa que maneja todo lo que son los materiales para soldadura, lo que son guantes, alambre, gases, y como esta empresa pues hay muchas que hacen exactamente lo mismo. Tenemos competencia como pues no puedo decir muchos nombres, pero hacen lo mismo, Praxair, US Welding, DJB, que hacen exactamente lo mismo. Y quizás hasta los precios puedan ser un poco más caros, pero nuestra empresa para la que yo trabajo, ella nos dice, los líderes, los manejadores nos dicen, lo que hace la diferencia para que las personas regresen es el servicio al cliente. Puede ser que seamos un poco más caros y los demás tengan precios más bajos, pero el servicio al cliente es lo que hace la diferencia. Así de que es muy importante el servicio que nosotros damos a los demás. No solamente a nuestra familia, no solamente debemos de importar o que nos importe nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, pero las personas que están alrededor nuestro, donde quiera que vayamos, sea en el trabajo, sea en la escuela y aún en la misma iglesia. ¿Cuántos de ustedes reconocen que como hijos de Dios tenemos que mostrar el amor de Dios, tenemos que dar un buen servicio, lo mejor de nosotros, especialmente para personas que nos visitan? Hemos escuchado comentarios que nos dicen personas que están aquí por meses, a mí lo que me hizo quedarme fue el trato que recibí, fue el sentirme como en casa, fue el sentirme en familia, y eso es lo que hace la diferencia, eso es lo importante que es para nosotros el tratar bien a los demás. Este letrero yo lo hice porque cada vez que tú te encuentras con alguien, yo quiero que reconozcas que aunque no se los ves puesto ahí colgado, pero cada persona tiene un letrero que dice ¿te importo? Imaginariamente tú debes de recordar. Yo esta mañana pues comentaba con Lili, le decía, quizás las personas no traen el letrero colgado, pero cuando uno da un mensaje con ilustraciones, como un video, o con cosas así, como el otro día, el domingo pasado lo hice con la vara y con la serpiente, como que se le queda más a uno el tema principal del mensaje, ¿sí o no? Cuando a veces recibimos información así de algo que nos están vendiendo o instrucciones en el trabajo y solamente nos dan así instrucciones verbales, como que no captamos. Pero cuando vamos al cine o nos proyectan una imagen así, un video, de esa manera pues se nos queda más en la memoria, en la mente, de qué se trató el mensaje. Yo te aseguro que si te pregunto a los que estuvieron aquí el domingo pasado de qué se trató el mensaje, solamente con el hecho de que te recuerdas de la vara y de la serpiente, tú ya relacionas pues de la vara y la serpiente de Moisés y del milagro que Dios hizo y del propósito del plan que Dios tenía. Asimismo, cuando hablamos del buen servicio, de mejorar el servicio, vemos el video como en este ejemplo del restaurante o de cualquier tienda donde vamos a solicitar un servicio, recordamos que es lo mismo que nosotros debemos hacer con los demás. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. El tema del mensaje es mejorando tu servicio. Ahí en sus notas usted puede ir llenando los espacios, pero antes de llenar los espacios, yo quiero que reconozcas que tú debes de saber que una persona respetuosa
aprecia eso y es apreciada y siempre es bienvenida y siempre es bien vista. Y como hijos de Dios, nosotros en la iglesia, en el templo de Dios, debemos de dar un buen servicio a los que vienen por primera vez. Una persona que está a tu alrededor, ellos se sienten valoradas o lo contrario, se pueden sentir menospreciadas de acuerdo al trato que tú le das a esa persona. Hay personas que tú vas a sentir que quieren estar cerca de ti o que quieren estar lejos de ti. ¿Por qué? Por el trato que reciben de parte tuya. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17, vemos cómo Dios quiere que nosotros honremos a las personas, que le demos un trato especial a los demás. En el verso 17 dice, honrad a todos. Ahí quiero que nos enfoquemos en estas palabras. Debemos honrar a los demás. La voluntad de Dios para nosotros como sus hijos, como creyentes, es que honremos a todas las personas. Amad a los hermanos, dice, temed a Dios, honrad al rey. Eso es lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17. Nota que dice a todos. ¿Qué quiere decir a todos? A todos, sin importar si la otra persona te trató bien o te trató mal. Dios quiere que mostremos el amor de Dios aún con aquellos que nos maldicen, ¿sí o no? Es fácil amar al que nos ama, al que nos da regalos, al que nos trata bien, pero no es fácil amar a aquel que nos da un mal servicio, aquel que nos maldice, aquel que no es nuestro amigo, aquel que no nos da una palmadita en la espalda, aquel que no está de acuerdo contigo. No es fácil. Es muy fácil amar a nuestros familiares. ¿Por qué? Porque ellos también nos aman. Pero no es fácil demostrar el amor de Dios ni tratar bien a los que nos aborrecen. Cada vez que no respetamos a alguien, cada vez que tú no respetas a las personas, a los demás, a los que están a tu alrededor, generalmente se debe a que hemos olvidado tres cosas bien importantes. Yo quiero que tú, si quieres, ahí a un lado de tus notas, no están en tus notas, pero las apuntes ahí a un lado. Número 1, se han olvidado de quién es Dios. Cuando tú tratas mal a una persona, cuando tú no respetas, cuando tú deshonras a alguien, lo que has hecho tú realmente te has olvidado de quién es Dios. Porque Dios es amor y Dios quiere que amemos al prójimo, que respetemos al prójimo. Número 2, otra cosa que se nos olvida cuando no tratamos bien a los demás es quiénes somos. Si tú reconoces que eres hijo de Dios, si tú reconoces que el amor de Dios está en ti, entonces ese amor debe de ser puesto en práctica, puesto en acción para demostrar la bondad y el amor de Dios con los demás. Y por último, número 3, si nosotros no tratamos bien a los demás, si nosotros los deshonramos, si nosotros los criticamos, los juzgamos, nos hemos olvidado realmente quién son ellos. Ellos son seres humanos, ellos son seres como tú, como yo, son creación de Dios también. Vamos a estar viendo esto un poquito más adelante, que todos somos iguales. Dios nos creó a todos, pero antes de ir allí yo quiero que tú veas una historia. Yo creo que todos la hemos leído, todos sabemos la historia que está en Mateo capítulo 25, verso 31. Comenzando en el verso 31 hasta el 33, dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Esta es la historia que vemos allí, la historia de las ovejas y los cabritos. Mi pregunta para ti es: ¿qué eres tú? ¿Eres oveja o eres cabrito? Cada quien sabemos lo que somos, ¿sí o no? Pero por eso estamos aquí, para aprender, para mejorar, para ser diferentes. Por eso hemos venido, por eso venimos cada domingo, no para tener un tiempo de social con los hermanos, las hermanas, pero para aprender y aplicar la palabra en nosotros. Esta es la historia que vemos allí. Cuando estemos delante de Dios, cuando Dios nos llame a su presencia, Dios Él no nos va a juzgar por otra cosa que sea como nuestras cuentas de banco o la casa en la que vivimos o nuestro trabajo o nuestra educación.
Dios nos va a juzgar por cómo nosotros hemos tratado a los demás y cómo los hemos amado a ellos y cómo hemos amado a Dios, ¿sí o no? Amén. Eso es lo que va a ver Dios en nosotros. Dios no va a ver qué tan preparado, tanto conocimiento tienes, o en qué casa vives, o qué carro manejas, o cuántos han sido tus logros a los que has llegado. Dios nos va a juzgar de acuerdo a cómo nosotros hemos amado a Dios primeramente y después amado a los demás, tratado bien, con respeto a los que están a nuestro alrededor. A los que han amado a Dios y a los que han tratado con respeto a los demás, Dios los considera ovejas. Y a los que no lo han hecho los considera cabritos, como es lo que hemos leído en estos versículos anteriores. En Mateo capítulo 25, verso 34, sigue leyendo ahí en sus notas y dice en el 34: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me vestisteis, en la cárcel y me viniste a ver, o vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cuidamos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Simplificando esto que acabamos de leer, lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es que Dios nos va a preguntar: ¿me amas a mí y has amado a mis hijos? ¿Me has amado y has amado a los que están a tu alrededor? Eso es lo que Dios nos va a preguntar. Yo quiero que reconozcas que hay 5 cosas que tenemos que recordar para tratar a los demás con respeto y como ellos se lo merecen. Ahí en sus notas tú puedes ver número 1. Si queremos nosotros tratar con respeto a los demás, primeramente tenemos que recordar que Dios nos creó a todos. No creo que haya alguien aquí que diga: yo no fui creado por Dios, a mí me creó otra persona, otro ser o un extraterrestre. Todos somos creación de Dios. A menos que haya alguien aquí que diga, como los que creen que somos creación o descendencia del mono o que por una explosión. Pero si estamos aquí creyendo en Dios, confiando en Dios, creemos y sabemos que somos creación de Dios, ¿sí o no? Todos somos creados por Dios. Dios nos creó a todos. Yo quiero que tú reconozcas que somos creación de Dios. Ahí en el Salmo 8, verso 4 y 5 dice: digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visitéis? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Para eso nos hizo Dios, para coronarnos de gloria y de honra, para ser corona de su creación. En Efesios capítulo 2, 10 dice: porque somos hechura suya. Fíjate bien lo que dice ahí: somos hechura de Dios. Dios nos hizo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Todos somos creación de Dios. Yo quiero que tú reconozcas una cosa: no estoy diciendo todos somos hijos de Dios. Hoy en día se escucha mucho el decir todos somos hijos de Dios, cuando moramos todos vamos al cielo, no tienes que preocuparte, no te estreses, el día que tú mueras vas a la presencia de Dios. Y si no, yo quiero que recuerdes el último funeral donde tú estuviste y serás testigo de que allí siempre dicen: está en la presencia de Dios, está en mejor lugar, está con Dios. No es así, la Biblia no nos dice eso. La Biblia es clara y nos dice que no todos somos hijos de Dios. Aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, ese tiene el privilegio, la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén, gloria a Dios.
Así de que dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para buenas obras. La Biblia dice que las personas son la corona de la creación de Dios. Incluso, quizás habrá personas que tú dices, aún mi supervisor que me trata tan mal, también es creación de Dios. Aún esa persona es creación de Dios. Y quizás tú dirás, aún aquella persona que me hace la vida imposible en el trabajo o en la escuela o en el vecindario. Quizás tú tienes un vecino que te hace la vida de cuadritos y tú quisieras muchas veces orarle a Dios para que descienda fuego del cielo y lo consuma, ¿sí o no? Pero aún a esas personas Dios las creó, son creación de Dios. Y Dios tiene un plan, un propósito para ellos, igual que lo tuvo contigo y conmigo, ¿sí o no? ¿Me estás siguiendo? Amén. ¿Por qué Dios nos creó a todos? Porque Él tiene propósitos especiales con cada uno de nosotros. Los propósitos de Dios en tu vida no son los mismos que en la mía. Los planes de Dios para cada uno son diferentes. Quizás Dios tiene propósitos en ti, quizás son un poco diferentes, pero el plan de Dios es que todos seamos salvos, que todos vengamos al arrepentimiento, que todos reconozcamos que necesitamos a Dios, que necesitamos salvación, que necesitamos vida eterna. Eso es el plan de Dios. Somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Si tú quieres ser hijos de Dios, es muy sencillo, simplemente invítalo, reconoce que necesitas perdón de pecados y que necesitas hacerlo tu Dios, tu Señor, tu Salvador. Eso es el único requisito. Dios nos creó desde el presidente del país hasta el más humilde que puede vivir abajo de un puente. Dios nos creó a todos. Para Dios, delante de Dios todos somos iguales. Número 2, hay otra cosa que tenemos que recordar. Si queremos tratar a los demás con respeto y con honor, con valor, tenemos que recordar, número 2, a quién le estás sirviendo. ¿Cuántos recuerdan cada vez que venimos a la iglesia o cada vez que hacemos algo para Dios, a quién es a quien le sirves? Amén. ¿No le sirves al pastor? ¿No le sirves al líder de damas o al líder de alabanza o al líder de jóvenes? Cuando venimos a la iglesia a hacer un trabajo especial en diferentes ministerios, tenemos que recordar que a quien le servimos es a Dios, no al hombre. Y cuando tú reconoces eso, tú haces un servicio excelente, porque le sirves al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿No es un privilegio servirle a Dios? Amén. Es un privilegio trabajar para Dios. Y si tú reconoces eso, el servicio que tú le des a los demás, desde que llegan las personas allí en la puerta, tú vas a dar lo mejor. ¿Por qué? Porque no estás mirando que el pastor te miró, cómo recibiste a la persona. Tú estás mirando que Dios tiene los ojos en ti, en cómo tratas a los demás, en cómo recibes a los demás, en cómo muestras la bondad de Dios con los demás. En Mateo 25:40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cuando tú le haces algo, cuando tú le sirves algo, en algo o ayudas a alguien, la Biblia nos dice que a Dios es a quien se lo estás haciendo. Cuando tú le das de comer a aquel que tiene hambre, o le das ropa a aquel que tiene frío, o lo que estaba diciendo el pastor, el ministerio que vamos a iniciar de ir a las calles, a ayudar al desamparado. Cuando nosotros hacemos eso, si lo pensamos, si lo hacemos pensando que realmente el servicio es para Dios, nosotros vamos a ser excelentes en el servicio. ¿Cuánto lo creen? Si lo haces para agradar al pastor o al hermano Roy que va a estar al frente de este ministerio, vamos a fracasar. Pero si lo hacemos creyendo que es para Dios, ese servicio va a ser excelente. Cada vez que tú sirves a alguien, estás sirviendo a Jesucristo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Amén. Nunca olvides a quién es a quien tú sirves. Amén. Cuando vengamos a las prácticas, cuando vengamos a tocar, a cantar, a dar clases, a enseñar, a estar de ujieres, de securities, en los sonidos, nunca se nos olvide para quién lo hacemos.
Porque cuando no se nos olvida, sabemos que daremos excelencia, excelente trabajo, excelente servicio. ¿Cuántos de ustedes me están siguiendo? Amén. Otra cosa que no debemos olvidarnos si queremos dar un buen servicio, un excelente servicio, número 3, es servir. Cuando tú sirves, eso muestra que tú y yo conocemos a Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros servimos, eso nos dice que tú conoces a Dios. Cuando alguien no conoce a Dios, no quiere servir para nada. Amén. ¿Por qué? Porque se le olvida para quién quiere trabajar o para quién va a trabajar. Por eso hay personas que tú los ves 20 años en el ministerio de servir a Dios o en una iglesia y nunca los ves haciendo nada para Dios. ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo. Yo quiero que reconozcas una cosa. ¿Qué es el conocer a Dios? Cuando te dicen allí, por allí en la calle, te preguntan, ¿conoces a Dios? ¿O eres cristiano? ¿O eres hijo de Dios? ¿Qué es lo que nos diferencia o lo que nos da el título de ser hijos de Dios, de conocer a Dios? ¿El que vamos a una iglesia, que nos hicimos miembros de una iglesia? ¿Qué es conocer a Dios? ¿Qué es lo que me dice si tú o yo conocemos a Dios? Con todo respeto, yo te voy a decir una cosa. El conocer a Dios no es venir a la iglesia con una Biblia abajo del brazo. El conocer a Dios no es ponerme una playera que dice Cristo te ama. El conocer a Dios no es traer en el carro, en el auto, en la defensa o en el bumper del auto un letrero que dice soy miembro de iglesia CLC. Eso no es conocer a Dios. ¿Qué es lo que hace la diferencia de un creyente a un religioso o a un miembro de una iglesia? El conocer a Dios es cuando tú le sirves a Él. Si tú no conoces a Dios, tú no vas a tener ningún interés de servir a Dios. ¿Por qué? Porque no has reconocido lo que Dios hizo por ti. ¿Con qué le pagamos el sacrificio que Él hizo en la cruz? Todo lo que Él sufrió, la humillación, su sangre derramada en la cruz, el dolor que Él sufrió cuando fue azotado, cuando fue ultrajado, maltratado, escupido. Si tú no reconoces eso, si tú no has reconocido eso, nunca vas a tener el deseo de servir a Dios. ¡Auch! Poderosa palabra, ¿no? Amén. Si nosotros recibimos esa palabra con humildad y queremos y deseamos que Dios nos transforme, que Dios nos cambie, nosotros vamos a hacer lo posible por ser servidores de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Conocer a Dios es amar y respetar a los demás. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dime una cosa, ¿cómo vamos a respetar y amar a los demás? ¿Cómo vamos a demostrar el amor de Dios a los demás? Estando sentados aquí en una banca por 20 años, escuchando los mensajes, oyendo a un instituto bíblico, conociendo más la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a demostrar y aplicar ese conocimiento que nosotros recibimos? Si no es mostrando un buen servicio, un buen customer service, como diríamos aquí en Estados Unidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a aplicar todo lo que recibimos de las enseñanzas de Cristo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Yo quiero que reconozcas que si esta iglesia va a avanzar, a seguir adelante, y no nos ponemos eso en la mente de que a quien servimos es a Dios, porque conocemos a Dios. Si servimos a Dios es porque conocemos a Dios, no porque alguien me está impulsando y macheteando y hermano, ¿quieres ser ujier? Hermano, ¿quieres ser maestro? Hermano, ¿por qué no tocas? Hermano, ¿por qué no cantas? Hermano, ¿por qué no trabajas allí en el sonido? ¿Por qué lo hacemos realmente? Porque reconocemos que necesitamos dar de lo que ya recibimos de Dios, o porque alguien nos está obligando y hasta torciendo la mano para poder aceptar una posición allí del servir a Dios. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué es lo que nos impulsa realmente a servir?
El quedar bien con el hermano, la hermana, o el pastor, o los pastores americanos, o pararme el cuello porque estoy haciendo algo para Dios, o en agradecimiento a lo que Dios hizo por mí. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué debemos de dar un buen servicio a los que vienen por primera vez? Imagínate que una persona llegue y se siente como los que estaban ahí en el restaurante. Y no, nadie va y lo saluda y nadie le dice, hermano, bienvenido, siéntete bien, nos honras con tu presencia, con una sonrisa ahí, como cuando esas que te tomas cuando estás tomándote selfies, así, una sonrisota así de oreja a oreja. ¿Sí o no? En los selfies queremos quedar bien y dar una apariencia agradable a los demás. Pero cuando viene alguien aquí, Dios te bendiga, hermano. ¿Qué es eso? Así queremos traer gente, así queremos que la gente se quede aquí. Mejorando el servicio es el título del mensaje. ¿Cómo podemos mejorar nuestro servicio como hijos de Dios? Primera de Juan capítulo 4 verso 7 dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y qué dice lo último? Otra vez. ¿Quién es el que conoce a Dios? El que ama. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Si tú no amas a Dios, no vas a mostrar el amor de Dios a los demás. Si tú no muestras, más bien dicho, si tú no muestras amor a los demás, un buen trato, un buen servicio, entonces no conoces a Dios. Has escuchado de Dios, has leído la Biblia y conoces que Dios existe, sabes que Dios existe. Pero tú sabes que también los demonios creen. También los demonios creen y tiemblan. El conocer de Dios, el creer en Dios, no, el creer en Dios no es conocer a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Si nosotros realmente conocemos a Dios, mostramos el amor de Dios a los demás. Primera Juan capítulo 4 verso 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En el verso 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si tú has reconocido que Dios te ha amado a ti, entonces ¿qué es la respuesta a eso? Tenemos que amar a los demás de la misma manera, ¿sí o no? ¿Y lo digo yo o lo dice la palabra? Amén, gloria a Dios. El verso 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios, nadie. No quiere decir que lo tengamos que ver físicamente, pero dice: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Gloria a Dios. ¿Puedes conocer y creer en la buena doctrina? Muchas iglesias por ahí predican la sana doctrina, pero nunca te van y te dan un buen saludo de bienvenida. Pero los mensajes en el púlpito son tremendos, son profundos, son de Apocalipsis, de los caballos, de los colores, de los jinetes, del fin del mundo. Y tú dices: wow, qué predicación profunda, tremenda. Pero nunca van y te dan un saludo de bienvenida. ¿El amor de Dios realmente está en una iglesia así? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Puedes conocer y creer en la doctrina, pero si no amas, si no eres amable, si no le das el respeto, el lugar correcto a los demás, de nada sirve. ¿Te acuerdas de los versículos anteriores que leíamos en los mensajes pasados donde decía: si podemos hablar en lenguas y profetizar y hacer y deshacer y sanar, pero no tengo amor, solamente somos címbalos que retumban? ¿Qué dice la Biblia que hará Dios cuando estemos en su presencia? A los cabritos a un lado y a las cabras, a las ovejas, a otro lado. Dios nos separará de acuerdo a cómo hemos tratado a los demás y cómo hemos amado a Dios. Amén.
Mateo capítulo 25, verso 41 al 46 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿En qué lado quieres estar tú? Verso 42 dice: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Cuando tú no se lo haces a alguien, cuando tú ves la necesidad en alguien y no lo ayudas, tú no le estás haciendo nada a Dios. Tú no le estás demostrando nada a Dios. Tú no le estás sirviendo a Dios. Y en pocas palabras, tú no conoces a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El cristianismo no es una religión. Yo quiero que reconozcas que el ser cristiano no es solamente pertenecer a una organización cristiana. El ser cristiano es tener una relación de amor con Dios y que esa relación se manifieste, se ponga en acción con los que están cerca de ti. ¿Sí o no? Amén. No se trata de conocimiento en la cabeza, en el cerebro, en la mente. No se trata de decir cuánto sé yo, cuánto conozco, cuántos años tengo en el ministerio, cuántos años tengo de ser creyente, de ser hijo de Dios. Se trata en el conocimiento que tú tienes en el corazón, que nace del corazón. ¿Cuántos me entienden? Recuerda que servir demuestra que tú conoces a Dios. Cuando tú sirves, tú demuestras que conoces a Dios. Otra cosa que no se nos debe de olvidar: si nosotros realmente queremos aprender a tratar bien a los demás, tenemos que recordar, número 4, que tú recuperarás lo que tú diste. O en otras palabras, recogerás lo que tú sembraste. Amén. ¿Tú has escuchado de la ley de la siega y la cosecha? Eso mismo es. La siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, eso recoges. Por ahí le dicen el karma. ¿Se acuerdan de esa serie de mensajes que tuvimos del karma? El karma dicen que es otro sistema donde tú dices: si tú le haces mal a alguien, ese mal se te va a regresar. Si tú le haces bien a alguien, ese bien se te va a regresar. Pero el karma ya existe en la Biblia, en otras palabras, que es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, eso es lo que tú vas a recoger. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Este es el principio de la siega y la cosecha, la ley de la cosecha. Ustedes que son campesinos, ¿cuántos son campesinos aquí? Yo estuve sembrando y cosechando. Y yo sé que si yo sembraba una mata de tomate, no iba a recoger un elote. Amén. Si usted siembra tomate, va a recoger tomate. Y si siembra chiles para la salsa, va a recoger chiles también para la salsa. Así de que no se confunda, no se engañe. Lo que usted siembra, eso cosechará. Si somos tratados gentilmente, entonces también podremos tratar gentilmente a los demás, ¿sí o no? Dios nos ha tratado de una manera que no tenemos nada que reprocharle. Dios nunca te falla. El hermano, la hermana, el esposo, la esposa te fallarán, los hijos te pueden fallar, pero Dios nunca te fallará. Y Él nos ha tratado de lo mejor, ¿sí o no? Amén. Sino que le pregunten a mi hermano Rómulo, ¿cómo paga Dios? Amén. Aquí tiene su familia. Orando, estuvimos por él, por su familia, que todo saliera bien. Y gracias a Dios aquí está. Dios nunca paga mal. Gloria a Dios. No vale la pena ser irrespetuoso o deshonrar o maltratar a los demás. ¿Por qué?
porque lo que tú siembras, eso mismo cosecharás. Otra cosa de las que no nos podemos olvidar si nosotros queremos aprender a tratar bien a los demás, número 5, es que Cristo murió por todos. Amén. No tenemos que vanagloriarnos y decirnos, ¿sabes qué? Yo soy cristiano y Dios tiene un trato especial conmigo y contigo no, o a ti Dios no te pone tanta atención como a mí. Todos somos hijos de Dios y lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Y por nosotros murió Cristo, aún por aquellos que no miras aquí en la iglesia, aquellos familiares que no se han convertido, aún por ellos murió Cristo. Por aquellos que andan en la calle, por aquellos compañeros de trabajo que están apartados, que están en vicios, en problemas, por ellos murió Cristo. Él murió, Él dio su vida por toda la humanidad. Así de que no debemos de exaltarnos o vanagloriarnos diciendo que somos mejor que los demás, porque Él murió por todos. Él dio su vida por todos. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros, por todos, no solo por los que estamos aquí, por los compañeros del trabajo. Cuando te trate mal un supervisor o un compañero de trabajo, recuerda que Cristo dio su vida por él también, que Cristo lo ama y que Cristo tiene el tiempo preparado para él, así como lo tuvo contigo y conmigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, vamos a terminar, pero antes de terminar, yo quiero que reconozcas que cuando nosotros venimos y vemos la cruz en algún lugar, sea en una iglesia, en un santuario, o en un arreglo, o en algún lugar donde tú veas la cruz, que tú recuerdes cuán valiosos somos todos delante de Dios. Dios no hace acepción de personas, no hace menos a unos ni le da más importancia a otros. Delante de Dios todos somos iguales. Por todos murió Él, por todos dio su vida, por todos derramó su sangre en la cruz. La tierra está bien anivelada para que seamos iguales delante de Él, no por nuestras pertenencias, nuestras posesiones económicas o materiales, pero como Él nos ve. Todos somos iguales, no hay alguien más alto, más grande, más importante o menos importante. Si los jóvenes van a pasar a ministrar, pueden ir pasando y vamos, ahí donde tú estás, yo quiero que tú reconozcas que si en la vida, en algún momento tú llegas a apartarte de Dios, dejas de venir a la iglesia, dejas de congregarte, dejas de reconocer que necesitas a Dios en tu vida, necesitas alimentarte con la palabra de Dios, yo quiero que reconozcas que nunca es demasiado tarde, que Dios siempre está allí con los brazos abiertos y que esa cruz te recuerde que Él dio su vida, que Él entregó su vida, que Él derramó su sangre allí en esa cruz por todos nosotros. Mira la cruz y tú verás cuán valioso eres tú y yo delante de Él. ¿Cuántos reconocen eso? Cuando tú miras la cruz te das cuenta lo valioso que somos tú y yo delante de Él. No hay motivo, no hay razón para que tratemos mal a los demás. Yo estoy aprendiendo, me falta mucho. Muchas veces tenemos problemas de baja autoestima, pero yo quiero que reconozcas que esa baja autoestima que tú sientes, Cristo la venció desde hace más de 2000 años. Él dio su vida para levantarte, para que podamos ser agradecidos con Él. Cuando tú eres agradecido con Dios,
tú muestras el amor de Dios a los demás. Tú le das el mejor servicio a los que están a tu alrededor. Tú das el 100% para Dios, sin que nadie te obligue, sin que nadie te presione. Tú lo haces pensando que cuando se lo haces a uno de esos pequeñitos, se lo haces a Dios. La razón por la cual esta iglesia sirve es por el amor a Dios, no por otra cosa. Cada líder que tú ves sirviendo, cada hermano, cada hermana, que la verdad que estamos bendecidos con el servicio que tenemos aquí, lo hacemos por amor a Dios. Y cuando tú, aun cuando no estamos en la iglesia, cuando estamos allá en el hogar, en la casa, en el trabajo, en la escuela, recuerda esto: cada persona que está enfrente de ti imaginariamente llevará este letrero que dice: ¿te importo? ¿Significo algo para ti? Y eso nos ayudará a ir más allá de la milla, a dar una milla más, a dar el 150% cuando hacemos algo para Dios. Que no se te olvide esto: cuando servimos, mira que estás sirviendo a Dios. En un indigente, en una persona que está en necesidad, ahí es la oportunidad que Dios te da para servir a Él. Ahí con tus ojos cerrados donde tú estás, cierra tus ojos y hagamos esta oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en este día, Señor, aprendiendo más de ti, Padre, reconociendo que te necesitamos, mi Dios, reconociendo que necesitamos dar más amor, más bondad, más gracia, porque es lo que hemos recibido de ti. Te pedimos perdón si te hemos fallado. Te pedimos perdón por ser desobedientes, por no agradarte, por no hacer tu voluntad. Te pedimos que nos ayudes a ser mejores. Ahí donde tú estás, si tú no le has entregado tu vida a Cristo y este mensaje te ha hablado en esta tarde y reconoces que necesitas a Cristo en tu corazón, ahí donde tú estás, solamente levanta tu mano. Levanta tu mano y di: Señor, te necesito. Te pido perdón por mis errores. Te pido perdón por mis pecados. Necesito salvación de ti. Si tú te has apartado de Él, si en el pasado conociste de Cristo, te hablaron de Jesús, recibiste a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, y por alguna razón, un motivo, te has apartado de Él, dile: Señor, quiero volver a tus caminos. Quiero reconciliarme contigo. Te entrego mi vida. Perdóname. Ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo sea. Ayúdame a ser un instrumento, un vaso para tu gloria. Ayúdame a servirte como tú quieres que yo lo haga. O simplemente, si tú necesitas oración, si hay algo por lo cual necesitas que oremos, yo te voy a pedir que pases aquí al frente. Y las hermanas, los hermanos que están encargados de orar van a estar aquí al frente. No te vayas como viniste. Si hay alguna cosa en especial por la que necesitas oración, yo te pido que pases al frente. No te vayas igual. Dios quiere liberarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere transformarte. Pasa aquí al frente y va a haber hermanas para orar por ti. Si hay alguien que levantó su mano y le entregó su vida a Cristo, yo quiero que pases al frente. Queremos orar por ti. Si hay alguien que le dijo: Señor, reconozco que te necesito. Reconozco que necesito perdón de pecados. Necesito salvación. Necesito vida eterna. Pasa al frente. Si no hay nadie, mientras el grupo de alabanza nos ministra,
Estamos despedidos.